En la Comisión de Educación del Congreso de la República continúan debatiéndose el proyecto de ley que propone la ampliación del plazo de matrículas de niños que cumplen 3 años. El debate contó con la presencia de una viceministra, congresistas de diversas bancadas, delegados de maestros y padres de familia. De una manera, la reflexión sobre este tema me gustaría subrayar algunas ideas. El Ministerio de Educación, por supuesto, que tiene como principal intención, motivación y también es su deber atender a todos los niños, y todos los niños requieren educación. Cuando fijamos nosotros las normas que van marcando todo el proceso educativo, siempre está en nuestra intención lo mejor para los niños, siempre tanto 2 años adicionales para que los profesores puedan sacar su título pedagógico y poder ratificarse en sus puestos. En este marco, después de todas estas oportunidades y después de todas estas posibilidades que se les ofreció a los profesores interinos, el Minedu en el 2014 convocó a una evaluación excepcional de docentes para que pudieran presentarse estos docentes que fueron nombrados en su momento sin título pedagógico, con el requisito de presentar su título. Eran 14.863 docentes. Sin embargo, a la evaluación se presentaron 5.315. 4.767 no aprobaron el examen. Solamente aprobaron 546 que ingresaron a la carrera. Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto, 14.317 de estos docentes interinos fueron retirados de la carrera. Desde ese momento, todos los docentes han ingresado a sus plazas a través de los exámenes, el proceso que se hace de manera normada por la ley. Todos nuestros profesores han ido comprendiendo la importancia de la meritocracia para la calidad de la educación. Creo que en eso toda la sociedad peruana ha ido profundizando en esta reflexión, comprendiendo, y efectivamente nosotros podemos ver cómo todas estas disposiciones han permitido obtener mejores condiciones para la educación. Hemos ido viendo cómo los profesores, a raíz de la carrera, van haciendo capacitaciones, no solo las que le ofrece el Ministerio, sino por propia iniciativa, porque han entendido que la carrera pública magisterial es una carrera de oportunidades, no es un proceso punitivo para sacarlos de la carrera. Tan es así que tienen hasta 3 posibilidades de dar examen para mantenerse, y al interior, entre examen y examen, el mismo Ministerio les ofrece acompañamiento y capacitación para que en el siguiente examen puedan superar esa valla. Porque detrás de esto está la calidad educativa. El Ministerio lo que quiere es entregar la mejor educación a los estudiantes, como sabemos que lo quieren todos los padres de familia y como lo desean y lo necesitamos todos los peruanos. Por lo tanto, queremos nosotros pedirles, a la hora de pensar en esta norma, en estas reflexiones que les venimos a traer, el Ministerio de Educación, de acuerdo a las normas existentes, aplica su rectoría en las políticas educativas. También... Congresista Lucio Ávila. Gracias, Presidenta. Congresista Lucio Ávila, la congresista Tamara Arimborgo le pide una interrupción. Sí, concedida. Congresista Tamara, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Solo para no dejar en el imaginario ahorita de los colegas congresistas la posición de la viceministra de Educación respecto a los maestros interinos. Sé que este tema lo vamos a tratar inmediatamente, pero, Presidenta, no podemos venir a mentir. Ya lo ha venido haciendo la viceministra en otra oportunidad y ahora también lo está haciendo el ministro de Educación. Nosotros hemos trabajado 1 año y medio con congresistas de diferentes bancadas. Hemos recogido los títulos pedagógicos de los maestros
Desde el 2001 tengo títulos, Presidenta, desde el 2001, 2002, 2000... Y el tema del mérito en la educación, Presidenta, es fundamental, en un país donde la política educativa tiene como una línea general, el objetivo general es resolver problemas de cobertura y no de calidad de educación. También nosotros creemos que ahí hay un error de percepción del gobierno en los últimos años. Y yo solamente quisiera lamentar, Presidenta, de que el Ministerio de Educación no plantee la solución a los problemas que el propio sector ha originado. Fíjense, y lo digo como autocrítica, nosotros en el gobierno dimos la ley de reforma magisterial y concebimos para ese entonces que el profesor que no calificaba 2 veces, no superaba la evaluación, a la tercera lo deberíamos sacar del aula. Entonces, pero los tiempos pasan y, por ejemplo, hay un estudio que ha hecho la Fundación Bill Gates, que ya lo que están impulsando es la evaluación continua al profesor, para que haya una mejora continua. Entonces, eso supone que el Estado tiene que asumir el peso de esa responsabilidad si quiere mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo nos gustaría que todos esos instructores que han puesto en el aula, que son como 20.000 que dejó la señora Martes, hubieran pasado por ese mismo criterio del mérito, por concurso público? No nos van a venir a contar el cuento de que los concursos que se han ganado es por mérito. Por favor. Quiero decir algo, con relación a los profesores de la carrera magisterial. Yo soy profesor de la carrera magisterial, pero yo le reconozco a aquellos que en el gobierno del presidente Belaúnde, en 1984, cuando se dio la ley 24049, los que nos daban nuestro título de profesor pedagógico, el gobierno nos daba la opción, los que tienen título se quedan en la zona urbana. ¿Y para qué se contrataba a los que no tenían título? Para que vayan a las zonas rurales, a los lugares alejados donde no querían ir los profesores nombrados. Hoy día tenemos una sobreoferta de profesionales, pero eso no se puede resolver mirando de costado. Mire, yo quiero decir lo siguiente, querida Presidenta. La ley 24049 estableció claramente en su artículo 64 que dijo: el personal docente en servicios y título pedagógico ingresa a la carrera del profesorado al obtener este título. Y si esto generara alguna duda, el reglamento dijo que el profesor, al optar el título, el profesor interino, el intitulado, al optar el título de profesor o de licenciado, se incorpora automáticamente a la carrera magisterial. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el gobierno del señor Humala, cuando se dio la ley 29944, se interpretó mal la ley. Colegas de la Comisión de Educación, también a los funcionarios del Ministerio de Educación. Quiero hacer una invocación. Este Congreso no debe estar de espaldas a los intereses de nuestro pueblo. Nos han pintado muy bonito, respeto a las normas, dicen. ¿Cuáles normas? Yo tengo casi 40 años de docente universitario. Conozco la realidad de mi región educativa. Y conozco también la realidad de la educación en los países del primer mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Europa. ¿Y sabe qué? Nos están trayendo aquí normas que encajan a esa realidad, tal vez a una realidad muy exclusiva de aquí de Lima también. Normas, ¿qué cosa? Que defienden estrictamente el interés de la educación privada. Nosotros cuando estuvimos en la Comisión de Educación hicimos un cálculo. ¿Sabe cuánto de pérdida les va a corresponder a estas empresas, por decir, que hacen, en inglés se llaman el profiteering, que hacen el negocio con la educación privada, ya sea inicial, secundaria, superior? Si nos restringimos estrictamente a lo que es educación inicial, 1.000 millones de soles. Es lo que perderían si nosotros permitimos que los niños puedan matricularse hasta el 31 de julio.
Entonces no se trata de que aquí respetemos las normas. ¿Y quién respeta los derechos de los padres de familia? Hablan de una realidad utópica, inexistente. Esas normas encajan, ¿saben qué? Para una realidad del mundo americano, donde al niño se le recoge desde la puerta de su casa, se le da la alimentación, tiene una infraestructura de primer nivel y tiene la infraestructura hasta para poder descansar y tomar su siesta, y para poder almorzar y para poder hacer deporte, y luego para poderlos trasladar a la puerta de su casa nuevamente. ¿Y qué es de la realidad, por ejemplo, de mi región? Donde educación inicial no se abastece el Estado, donde existen los guaguaguasis, no sé si se entienden esa palabra, pero así se denomina, guaguaguasis, guaguautas, tanto en aymara como en inglés, en quechua. ¿Existe siquiera un aula? Funcionan, yo tengo las pruebas, funcionan en salones comunales, en piso de tierra. No hay alimentación para ellos y solamente un promotor es el maestro, que ni siquiera gana el sueldo mínimo. ¿Cuánto gana? 350 soles y trabaja todo el día. Entonces, ¿dónde encajan, señores? Ustedes son los expertos, nos deben decir, ¿dónde encajan esas famosas normas que hay que respetarlas muy escrupulosamente? ¿Dónde? ¿Dónde encaja para esa realidad? Entonces, vuelvo a reiterar, aquí, el Ministerio de Educación está de espaldas a los intereses reales de los padres de familia. No nos vengan con el cuento de que estamos luchando por una educación oportuna y de calidad. ¿De qué calidad hablamos? ¿De qué calidad hablamos cuando se llega a la etapa de la educación universitaria? Donde muchas universidades privadas venden los títulos. Hay pruebas. Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando fuimos rector, encontrar en una universidad en el sur del país 348 títulos vendidos de diferentes especialidades. Ni siquiera cumplían los que estaban obteniendo los títulos, ni siquiera cumplían los requisitos de tener los certificados oficiales de secundaria. Entonces, ¿de qué tipo de calidad de educación estamos hablando? Entonces yo pediría que este Congreso no esté ya mal mirado y estemos de espaldas a la realidad de nuestro pueblo. Y tengamos que aprobar esa propuesta de modificar ese corte al 31 de marzo. ¿Por qué? Porque así nos los pide el pueblo. ¿Quién los defiende a ellos? Nosotros, el que habla no tiene ningún interés, ya, ni siquiera, digamos, como usuario. Nosotros estamos velando por el interés en este caso, de los pueblos alejados, que no tienen los recursos, que están olvidados por el Estado, y aquí se les quiere aplicar a rajatabla una ley bajo el pretexto de que estamos luchando por una educación de calidad. ¿Y qué tienen que decir, por ejemplo, cuando hablamos en mi región, un 75% de anemia de los niños? Niños totalmente desnutridos, con falta de atención de todo tipo. Entonces, yo les pido a ustedes que esas normas no encajan para un mundo en el que tal vez el ingreso per cápita esté por encima de los 30.000, 40.000 dólares, pero no para las regiones andinas como de la que nosotros venimos y de la que nosotros exigimos que se dé esa flexibilidad, porque al final cada padre de familia es responsable de la educación de sus hijos. No es el Estado y nunca lo ha sido. Y esperamos a los colegas que están en la Comisión de Educación puedan esta vez no cerrar los ojos, puedan esta vez no estar de espaldas a las necesidades de nuestro pueblo, porque ellos nos están juzgando y nos están juzgando con toda razón. Démosle alguna vez una satisfacción a los padres de familia que están esperando, luchando para que esto pueda ser flexibilizado. Obviamente nadie va a obligar a que se cumpla estrictamente a rajatabla lo que está escrito. Son libres de poderlo hacer. Gracias, Presidenta. Como se recuerda, este proyecto de ley fue presentado por el parlamentario puneño Lucio Ávila Rojas hace más de un año atrás, pero fue observado por el Ejecutivo.